El planeta azul, nuestro mundo. Desde siempre hemos descrito su belleza por lo que vemos. En un mundo lleno de estímulos visuales, los ojos parecen ser nuestro órgano sensorial más importante. Sin embargo, en los últimos años hemos adquirido nuevos conocimientos sobre la audición, los sonidos del mundo y cómo los procesamos. Evidentemente, nuestro sentido del oído es mucho más importante para nosotros de lo que pensábamos. Algunos creen incluso que es la clave de nuestro futuro. La música está anclada en nosotros y en nuestros genes. Nuestra sociedad se vuelve cada vez más veloz y tenemos que procesar cada vez más información. Nuestro sentido del oído es sencillamente más rápido que el canal visual. En este momento hay grandes desarrollos tecnológicos y hay mucha gente que piensa que se trata solo de lo visual. Pero si el sonido no acompaña, no funciona. Las caminatas sonoras son excelentes para ver cómo reacciona la gente a su cotidianeidad. Por eso salgo un día completamente normal. Por lo general no le presto atención a muchos sonidos. Aunque entran al cerebro a través de los oídos, por lo general no nos damos cuenta de eso. Algunos aspectos de nuestro canal auditivo son más rápidos que otras señales. Pensamos que escuchar tiene algo que ver con el habla, es decir, con la comunicación consciente, pero en realidad es un sistema de alerta temprana. Es el verdadero propósito evolutivo. Qué bueno verlos. Bienvenidos a nuestro paseo sonoro. Este es un ruido muy agradable, ¿no es cierto? No lo podrán creer. Pero debajo de estos puentes ferroviarios hay sonidos más asombrosos, una cacofonía maravillosa. Síganme. Primero debemos sencillamente escuchar y esperar a lo que oímos. Comes down the maternal line baldness, apparently. Está bien, aplaudan y escuchen. Sí, suena muy interesante. Sí, esta especie de eco se usaba en el rock and roll de los años 50. Una vez tuve a un músico aquí que tocaba la guitarra. Un estupendo efecto de sonido. Es causado ya sea por los ladrillos que absorben el sonido o el sonido mismo se desplaza a lo largo de la bóveda. Se rompe allí abajo y regresa. Y al mismo tiempo probablemente se desplaza a lo largo de la superficie del agua y regresa nuevamente. Es increíble cómo interactúa. El secreto entonces es cómo se desplaza el sonido. ¿Corre por el puente o sencillamente se mueve hacia allí, rebota y regresa directamente a nosotros? Incluso podrían suceder ambas cosas. Creo que en el sonido se trata tanto de escuchar como de las vibraciones. Desde un punto de vista puramente físico, las vibraciones no son más que ondas acústicas. No necesitan ser escuchadas para existir. Sin embargo, recién se vuelven interesantes cuando alguien lo percibe todo. Esto puede ser un ser humano, o un pájaro, quien, o lo que sea.
A principios de los años 90 pasé de ser un oyente de música a ser un explorador de sonidos experimentales. Cuando nos ocupamos de ello, nos damos cuenta rápidamente de que la realidad que nos rodea no es exactamente como pensamos que es. Nuestro cerebro solo nos proporciona la información que necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, también podemos influir en nuestros cerebros prestándole atención a escuchar, al considerar todo como una banda sonora. Depende de cada uno cuánto desea escuchar de esta banda sonora. Un sonido en sí mismo puede cambiar radicalmente nuestro comportamiento. Puede generar estados de ánimo, puede causar reacciones físicas en el cuerpo, un grito, un ruido, una risa. Esto ya es un lenguaje que puede comunicar mucho. Nunca desconectamos completamente nuestra audición porque todo lo que se mueve, todo lo que vive, tiene una frecuencia, un ritmo. Incluso antes de nacer, percibimos sonidos a nuestro alrededor. Algo interesante que he descubierto es lo diferentes que eran cada uno de los suelos, aunque en apariencia, forma y tamaño me parecían muy similares. Depende de dónde suceda todo. Sucede sobre el suelo. No es tan alto como un acantilado, pero ya sobre tu cabeza no lo escuchas tanto. Pero cerca del suelo todo se amplifica y el sonido sube y baja. Estos son efectos acústicos extraños. Probablemente somos conscientes de ellos desde hace miles de años. Hay muchas teorías de que las pinturas rupestres se realizaron exactamente donde los ecos son particularmente interesantes. Entonces, cuando se pinta una figura en la pared y se emite un eco y este regresa, parece como si se escuchara a la figura. Que los arqueólogos estén interesados en la música parece extraño, porque el pasado, por supuesto, nos parece silencioso. Sin embargo, algunas de las pinturas rupestres más elaboradas se encuentran exactamente donde se produce la mayor acústica. Las pinturas se asociaban al canto y a la danza. Este es el ruido típico de un tren o tranvía, y me pregunto cuál es su primer pensamiento. Eso fue suficiente, creo. Sí, suena muy desagradable, pero ¿por qué? Que ese chirrido sea desagradable se debe a que suena un poco como a un grito. En nuestro cerebro tenemos un mecanismo de reacción muy corto que nos señala peligro. Es por eso que nuestra audición se desarrolló primero como un sistema de alerta temprana. En muchas ciudades se encuentran fuentes en grandes plazas, porque el murmullo del agua nos recuerda a la naturaleza. De este modo puede cubrirse el ruido del tráfico. Es evidente porque nos gusta el sonido de la naturaleza. Es bueno para nosotros. Antes vivíamos en el campo y donde hay agua habrá comida y agua que podamos beber. Por eso suena agradable. Es bastante extraño con respecto a los ruidos que las ondas sonoras en sentido físico son muy débiles. Son pequeños movimientos de las moléculas de aire, pero en nosotros pueden realmente despertar sentimientos poderosos.
Cuando nuestros primeros ancestros se comunicaban con su musicalidad hace unos 3 millones de años, lo hacían para expresar o producir emociones, para crear relaciones sociales. Aún no había lenguaje. Cuando hoy nos preguntamos por qué somos tan receptivos a los sonidos y para qué era esto bueno en el pasado, yo contesto que no se trataba de música, sino de comunicación, de lo mismo que hoy hacemos a través del lenguaje. Los seres humanos somos seres sociales. La audición nos ha permitido crear y mantener comunidades que han asegurado la supervivencia en la evolución. Lo notable que es nuestro sentido del oído ya es evidente al nacer. Los bebés son como Superman. Cuando nacen ya son musicales. Es decir, son capaces de distinguir entre el ritmo de su lengua materna y el ritmo de otros idiomas. Aún más interesante es que después de 4 días, los bebés ya lloran en el patrón de acento de su lengua materna. Los genes han contribuido a una estructura cerebral que, por un lado, nos hace musicales y, por otro lado, nos permite procesar el habla. Comencé a tocar el piano a los 3 años. Imitaba los sonidos que oía en la habitación. Aprendí sencillamente de oído. Edificio postapocalíptica cubierta de vegetación. Segunda toma. Los niños son los músicos ideales. Después de todo, tienen una mejor percepción y un mejor oído. Si estas habilidades no se perfeccionan y no se trabaja en ellas, se pierden. Pero en nuestra infancia se siente como si fuésemos instrumentos musicales perfectamente diseñados. Existe un gran margen para la innovación en términos de relación entre la música y la tecnología. Esto está completamente en manos de las generaciones más jóvenes. Mi interés es ayudar a las mujeres jóvenes a interesarse en los aspectos tecnológicos de la creación musical. A través de los ordenadores, la música se hace realmente más asequible. Se puede crear música y géneros completamente nuevos, escuchar o escribir nuevos estilos de música. El enfoque tradicional para aprender música ya no es necesario. Tengo curiosidad por saber hacia dónde irá. Existen infinitas posibilidades.
Utilizamos diferentes métodos para determinar dónde y cuándo el cerebro procesa la música. Existen técnicas de imágenes donde con personas bajo un escáner vemos qué partes del cerebro consumen más oxígeno cuando escuchan música o la reproducen, lo que significa que están activas. Empleamos métodos como la electroencefalografía, donde colocamos pequeños electrodos sensoriales en el cuero cabelludo para documentar el potencial cerebral en milisegundos, para poder saber exactamente qué sucede y cuándo. Y utilizamos métodos en los que estimulamos el cerebro para ver cómo afecta la percepción y la producción de música. Comencé a tocar el piano a los 3 años. Mi familia no podía imaginar que yo podría llegar a ser un músico profesional. Como nadie en mi familia es músico, descubrí por mí misma que la música es excelente para comunicarme con la gente y para ponerme en contacto socialmente. Los músicos que emplean ambas manos para tocar el piano usan las dos mitades del cerebro, que necesitan comunicarse más que los que no son músicos. Las áreas auditivas están más desarrolladas. Los músicos pueden distinguir mejor entre dos tonos. Nos fascinó la forma en que los músicos se presentan ante el público, con qué velocidad y precisión lo hacen. Un pianista, mientras toca mentalmente, ya está adelantado 5 o 6 notas. Nos interesaba saber si podíamos influir en este proceso de planificación, si podíamos incentivarlo todavía más mediante la estimulación cerebral. Madoka, qué bueno que esté aquí. Qué bueno Por verla. favor, tome asiento. Hoy realizaremos un experimento con usted mientras toca el piano. Mientras lo hace, estimularemos un área de su cerebro que está más o menos aquí. Sí. Para encontrar este área, le realizaré una neuronavegación. Sí. Vemos en la pantalla las manos de un pianista, tocando Sí. progresiones de acordes en un piano. Y su tarea es reproducir exactamente lo mismo. Solo tiene que recrear Sí. lo que ve en la pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien. Queremos demostrar que la estimulación realmente mejora la ejecución y también el proceso de planificación. Sin duda, esto podría usarse como una especie de dopaje para los pianistas, pero admito que prefiero a los pianistas naturales. Su forma de tocar ante el público ya es sobresaliente. Tengo la impresión de que ya estamos muy avanzados con la investigación del cerebro. Y si podemos realizar un plano de todas las conexiones neuronales en el cerebro y a partir de ello desarrollar un superordenador, entonces allí se reconocerán todas las funciones del cerebro. Mientras tanto, podemos estimular el cerebro eléctricamente de una manera apenas perceptible y de este modo influir en el estado emocional o mental. Esto cambiará fundamentalmente la forma en que escuchamos y experimentamos la música, porque ya no dependeremos
hablaremos de parlantes. Un poder de la música es, por ejemplo, que influye en uno, y ni siquiera sabemos por qué. La historia de la música no es necesariamente feliz. Desde tiempos inmemoriales existen canciones de guerra que manipulan y música que se usa para torturar. Eso es terrible. En Inglaterra se está realizando algo interesante decidido por una gran cadena de grandes almacenes, porque a los clientes mayores les gusta. El asunto es explosivo, ya que la mayoría de las tiendas utilizan la música para influir positivamente en la conducta de compra y el silencio perjudica las ventas. ¿Cómo es posible que ciertas combinaciones de sonidos tengan un impacto emocional en nosotros, los seres humanos? Posiblemente haya ciertas frecuencias que armonizan mejor con la química de nuestros cuerpos. Cuando tomo mi música y bajo de 440 a 432 Hz, escucho una diferencia. También lo usé para mi grabación. Algunas piezas sonaban y se sentían inmediatamente más cálidas y de alguna manera más acogedoras. Bound by an attraction, floating on axis around your atlas. You're holding me like gravity all around. You're holding me like gravity. Lo que en su momento descubrí con los MAFA, un grupo de personas que nunca antes había tenido contacto con música occidental, es que en cuanto escuchaban una pieza musical, se daban cuenta de inmediato de que era triste. Así que parece que existe un efecto universal. En sus rituales, los MAFA entran en un estado de máxima euforia. Así que pensamos lo siguiente: haremos música de la misma manera, muy exigente físicamente, con aparatos de gimnasia como instrumentos. Tan solo escuchar música de forma pasiva tiene por sí solo muchos efectos sobre el cuerpo y la mente. Pero si se hace de forma activa y colectiva, el efecto se duplica. Lo que se denomina jamming reduce la ansiedad, lo que es un gran paso contra el dolor crónico. Además, hay efectos inmunológicos. Así descubrimos que la concentración de monocitos, la primera barrera contra las infecciones, aumenta después del jamming. En esencia, estamos descubriendo cosas que probablemente han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la civilización humana. Hacer música juntos nos convierte en un organismo sonoro que se cura a sí mismo. Por supuesto que también podemos disfrutar de la música solos, ya sea que provenga de una orquesta clásica, una banda de rock, una escuela de samba, un ritual arcaico o un aparato de ejercicios. Una cosa es segura: la música que producimos regresa a nosotros en respuesta a preguntas de las que tal vez ni siquiera seamos conscientes. La música como el lenguaje del cuerpo, un campo de investigación que nos lleva a donde todo converge, al cerebro humano.
La música fue probablemente el primer lenguaje original, pero en nuestro propio desarrollo como personas, al principio también somos susceptibles a la música. Y primero producimos música o sonidos musicales, incluso antes de que podamos entender o incluso hablar términos estructurados. Brain Polyphony es un proyecto en el que traducimos las actividades bioeléctricas del cerebro en sonidos. Generamos música a través de las emociones. Es decir, las emociones del cerebro se traducen a un lenguaje musical. Uno de los objetivos del proyecto consiste en capacitar a personas con diferentes limitaciones, como parálisis cerebral, para crear música a través de su propia actividad cerebral. Sí, aquí estamos viendo la señal del cerebro de Efraín en tiempo real y luego toda esta es la información que analizamos para extraer patrones de valencia y arousal, es decir, si es positiva o negativa la emoción o si es fuerte o es neutra. Podemos ver cómo va cambiando. Y esto ya es una vez procesado todo lo que me vais a mandar ahora al software de generación de la música. ¿Cómo decides qué música poner en cada momento? Hay una componente cultural en muchos casos, pero hay una parte que es totalmente innata. O sea, cuando nosotros tocamos notas que están dentro de los armónicos de una nota, eso nos produce una sensación de placer. Cuando nosotros de repente estamos tocando notas que están totalmente desconectadas unas con otras, por decirlo de alguna manera, esto es una sensación de... Vas generando diferentes códigos en función de la sensación que tú quieras transmitir. La pregunta es... Usamos los sonidos de diferentes maneras en la música, en las tecnologías musicales, pero eso por mucho no agota el potencial. Recién nos encontramos en el inicio de la investigación sobre la audición y el cerebro. No sabemos a dónde nos llevará, qué beneficios tendrá para la terapia o la sociedad. Nuestro conocimiento hasta el momento es suficiente para cambiar completamente las vidas de algunas personas. Comencé con la música cuando tenía 9 años. Escogí la batería porque mi abuelo era baterista. Iba siempre a la iglesia y algunos domingos tocaba allí una banda. Para mí la música significa poder expresar lo que siento, muestra lo que puedo hacer, me lo muestra a mí, sobre todo porque soy sordo. El instrumento crea una sensación que atraviesa todo el cuerpo. Uno puede sentir las vibraciones en todo el cuerpo. Adam sufre de una pérdida auditiva parcial. Es decir, son muy variables los sonidos que oye. Lee mucho los labios. Al principio era tímido. Sin embargo, entonces se entusiasmó con la batería y creció su confianza, porque podía disfrutar de la música a pesar de su sordera.
Él va a la sala de música de Yorkshire. Además, ahora apoya a otras personas en esta asociación porque sabe que puede ayudar. A través de la música es posible comunicarse. Es una excelente manera de liberar energías, frustraciones por no escuchar bien a veces. La idea de la música es involucrar a todos. Puedes ser sordo, puedes oír, puedes ser ciego. De todos modos, tienes la oportunidad de tocar música y crear algo en la comunidad. Adam, desde que toca música, se ha convertido en otra persona. Y verlo crecer con la música es muy emocionante como padre. Es bueno para su vida que pueda expresarse por sí mismo. Adam, ¿puedes traerlo de vuelta? Tenemos todo para mañana después de Bradford. ¿Bradford? Nos reunimos allí para tocar música. Muy bien. Hoy en la Asociación de Música, los niños con diversos grados de pérdida auditiva probarán por primera vez un nuevo dispositivo. Su esperanza es poder experimentar la música de una manera completamente nueva. El dispositivo vibra y se lleva como una mochila y se conecta a los otros instrumentos en la sala. Esto hace posible que los niños perciban a los demás con mayor intensidad mientras tocan música juntos. SubPac es un dispositivo de audio táctil que traduce los sonidos en vibraciones. Dentro de un cierto rango de frecuencia, la música se siente con el cuerpo. En realidad, acerca a la música. A muchas personas les ayuda a usarlo, no solo en términos de creatividad, sino también precisamente en el desempeño, para transmitir la música lo mejor posible. La gente percibe realmente todo. Sí, está saliendo bien. ¡Dios mío! ¿Sientes eso? Sí. ¿Cómo está ahora? Sí. Uno siente el compás, también siente el ritmo, las diferentes vibraciones. Está muy buena la mochila. Con ella, los niños sordos y todas las personas que no oyen nada pueden participar por la vibración que se siente. Fue realmente increíble. Fue como si tuviese algo mágico en la espalda. Es difícil de describir, una sensación como si realmente pudiese escucharme a mí mismo. En nuestro mundo, a cada sonido le sigue un pequeño eco que regresa a nosotros. Esto nos da la confirmación, nos da seguridad, desde el principio de la humanidad. Pero, ¿y si en el camino hacia el futuro arriesgamos precisamente esa seguridad?
La sala insonorizada es conocida por su silencio. Cualquier sonido que se produce sencillamente desaparece en la pared. En la sala insonorizada no hay eco y algo nos inquieta. Pero ¿cuál es el problema en un mundo sin eco o incluso sin sonido? Sencillamente no funcionaría nuestro sistema de alarma elemental. ¿Podríamos sobrevivir si el futuro nos lleva al espacio? Reina un silencio increíble. Si estás encerrado en una habitación así, de repente oyes los sonidos de tu propio cuerpo. El cerebro obliga al oído a sacar siempre lo mejor. ¿Es la sala insonorizada como el universo? Depende de en qué circunstancias esté allí. En una nave espacial, por ejemplo, hay bastante ruido. El espacio no es un lugar silencioso a menos que se esté fuera de la nave espacial. En el momento antes de asfixiarse, probablemente escuches el silencio como en una sala insonorizada. Pero apuesto a que estarías en un pánico tal que no sería necesariamente tu último pensamiento. En el espacio hay sonidos. Venus o Marte tienen su propia atmósfera y allí pueden viajar las ondas sonoras. Sin embargo, allí se comportan de manera muy diferente a como lo hacen aquí y el oxígeno es también bastante escaso. Las ondas sonoras necesitan un medio a través del cual poder viajar. Si no hay un medio, no hay sonidos. Sin embargo, eso depende de cómo se defina espacio o en el espacio. Hay todo un espectro de formas de onda y existen técnicas para reproducir cualquier forma de onda en sonido. He recibido estas muestras realmente maravillosas de investigadores del CERN. Ese fue el sonido de dos agujeros negros colisionando. El colisionador de hadrones de Ginebra tiene este enorme acelerador en el que básicamente se disparan protones y se los hace colisionar. Esto puedo tocarlo como una escala. El proyecto Alchemy es un trabajo de ciencia popular. Básicamente se contactaron conmigo y me dijeron, hey, queremos que hagas una pieza a partir de estos sonidos realmente geniales que los investigadores han recopilado. Hemos tenido una primera impresión de cómo nuestro cerebro procesa los sonidos y la música, cómo las nuevas tecnologías cambian nuestra calidad de vida y cómo nosotros podríamos beneficiarnos de ello como sociedad. Lo sorprendente del futuro del cerebro es que no tenemos que reinventar al hombre y su sentido del oído, ya que todo esto ya lo tenemos en nosotros de manera evolutiva. Apenas estamos comenzando a comprender el sonido. Creo que aún ni siquiera sabemos lo que realmente podemos hacer con los sonidos.
Tenemos que ser más conscientes de que somos una especie musical. Solo puede resultar positivo si tratamos de darle forma a nuestras vidas. En cualquier caso, la música tendrá un mayor impacto en nuestro cuerpo en el futuro. Pero, ¿qué sucedería si se puede controlar el estado emocional con un clic? No puedo decirlo. Probablemente tenga lados buenos, pero también malos. Y una vez que podamos traducir todo ese conocimiento en instrumentos y herramientas adecuadas, eso será una revolución.